Si quieres invertir exitosamente en este 2024, este video es para ti. Vamos a ver la situación actual del mercado, cómo llegamos a donde estamos, cuáles son las principales preocupaciones económicas y por supuesto cuáles son las oportunidades de inversión más atractivas del momento. En pocas palabras, este video será como un mapa para navegar este nuevo año, lleno de grandes retos pero también de grandes oportunidades. Empecemos revisando el S&P 500, que como seguramente todos saben es el índice accionario más importante de Estados Unidos, compuestas por las acciones de las 500 empresas más grandes que cotizan en su bolsa. Lo primero que todos podemos notar es que el índice comienza este año cerca de máximos históricos, es decir, su precio se encuentra cerca de lo más alto que jamás ha estado, lo que para muchos representa una preocupación. ¿Está caro el mercado? ¿Será mejor esperar a que baje un poco antes de seguir invirtiendo? Algunos incluso se preguntan, ¿debería aprovechar estos precios y vender para tomar ganancias? Para responder estas preguntas es importante entender cómo hemos llegado a donde estamos actualmente, pues no ha sido un camino nada fácil. La última vez que las acciones medidas por el S&P 500 se encontraban a estos niveles fue a inicios del 2022, justo antes de tener una fuerte caída del 25%, lo que hizo que el mercado oficialmente entrara en lo que se conoce como un mercado bajista el 13 de junio de ese mismo año. Recordemos que por definición se considera que el S&P 500 está en un mercado bajista cuando ha caído más de un 20% desde su último pico más alto. Bueno, pues para el 13 de junio del 2022 el mercado ya había caído un 21% desde su punto más alto. Sin embargo, no fue hasta octubre de ese mismo año donde el mercado toca a fondo con una caída total de más del 25%. Afortunadamente, y como todo en la vida, lo bueno de tocar fondo es que de ahí en adelante inicia la recuperación. Y es así como, a pesar de haber caído más de un 25%, el mercado cierra el 2022 con una pérdida de tan solo el 18%. Sí, no es una pérdida agradable, pero pudo haber sido mucho peor. Lo que nos lleva al 2023, que fue un año mucho mejor, lo cual es bastante curioso porque, si bien recuerdan, iniciando el año era el año que todo el mundo predecía se venía una gran recesión, producto de la inflación y las altas tasas de interés. Sin embargo, a pesar de todo esto, el S&P 500 logra terminar el año un 26% positivo, borrando prácticamente todas las pérdidas del año anterior. ¿Y la tan esperada recesión? Pues bueno, ya estamos en el 2024 y esa tal recesión nunca llegó. De hecho, en junio 8 del 2023 se declara oficialmente el nuevo inicio de un mercado alcista, lo que probablemente es música para los oídos de todos los inversionistas. Te explico. El cambio entre mercados alcistas y bajistas y nuevamente alcistas no es algo nuevo. Es algo que los mercados llevan experimentando por décadas. De hecho, por siglos. Lo cual es muy bueno porque nos da bastante información para analizar. Empecemos con esta gráfica. Lo primero y tal vez lo más importante que debemos notar es que los mercados bajistas suelen ser mucho más cortos que los mercados alcistas. De hecho, los mercados bajistas suelen durar en promedio 289 días, es decir, tan solo 9 meses y medio, mientras que los mercados alcistas suelen durar 59 meses en promedio. Lo que querría decir que si el mercado alcista actual fuera un mercado promedio, podría durar hasta septiembre del 2027, lo cual por supuesto es una excelente noticia para todos. Aunque no sobra aclarar por supuesto que esto no es una garantía, es tan solo un promedio, una estadística. Pero sin duda una estadística muy alentadora. Y no es la única estadística o data alentadora que quiero compartir con ustedes. Recordemos los tres términos importantes que han estado dictando el clima macroeconómico: inflación, tasa de interés y recesión. Empezando con la inflación, pues bueno, todo se ve mucho mejor, especialmente en Estados Unidos, que es la economía más importante del mundo. La inflación en Estados Unidos ha bajado desde el 6.5% que se encontraba a inicios del 2023 a tan solo el 3.1%. Lo cual no es ideal, pero se encuentra ya muy cerca del 2%, que es el objetivo de la Fed, es decir, el Banco Central de Estados Unidos. Lo que en consecuencia le ha permitido a la Fed detener el agresivo incremento de tasas de interés que inició en el 2022, las cuales en tiempo récord pasaron de estar cerca del 0% al 5.5% que se encuentran hoy en día. La buena noticia, y como se puede ver en la gráfica, es que dado que la inflación ya está cerca del objetivo del 2%, la Fed ha decidido detener el incremento de tasas de interés. De hecho, ahora por el contrario, se espera que para el 2024 inicien recortes de tasas. Algunos expertos incluso pronosticando hasta 4 recortes en el 2024, lo cual por supuesto es una excelente noticia para las acciones en general. Pues recuerden, en términos muy generales,
Altas tasas de interés, malo para las acciones. Bajas tasas de interés, bueno para las acciones. Pero cuidado con esta información. No vayas a cometer el error que cometen muchas personas de esperar a que la Fed inicie los recortes de tasas de interés para iniciar sus inversiones o seguir invirtiendo. Un estudio realizado por Bloomberg y que les publiqué hace unas semanas en el Instagram oficial de Aprende a Invertir, que espero estén siguiendo, demuestra que las acciones tienen mejor desempeño no cuando inicia el recorte de tasas, sino cuando la Fed detiene el incremento de ellas, tal como se puede ver en esta gráfica que les estoy mostrando en pantalla. Podemos ver según la estadística que una vez la Fed detiene el incremento de tasas, las acciones suelen incrementar en promedio un 21% en los 6 meses siguientes. Un incremento superior al 14% en promedio que suelen experimentar una vez la Fed inicia el recorte de tasas. Ahora, es verdad que la Fed ya detuvo el incremento de tasas de interés hace aproximadamente unos 6 meses, pero calma, esta información que te estoy dando no es para decirte que debiste haber empezado a invertir hace 6 meses, sino para demostrarte por qué puede ser un error esperar a que las tasas de interés empiecen a bajar para empezar a invertir. ¿Recuerdas que dijimos que las mayores preocupaciones de los mercados eran inflación, tasas de interés y recesión? Pues bueno, como acabamos de ver, con la inflación ya casi bajo control y con las tasas de interés con un panorama mucho más alentador, pues bueno, la probabilidad de una recesión se ve mucho más lejana. De hecho, a comienzos de este año, Janet Yellen, la actual secretaria del Tesoro y anterior presidenta de la Reserva Federal, declaró que la economía de Estados Unidos ha logrado un soft landing exitosamente. Lo que en pocas palabras quiere decir que la economía de Estados Unidos, a pesar de experimentar una desaceleración, logró evitar una recesión como tal. ¿Se ve entonces el 2024 como un año ideal para las acciones y la economía global? Bueno, si bien es cierto que el escenario global se ve mucho más positivo que el año anterior, aún quedan grandes retos por delante. XTB, uno de los brokers más reconocidos de Europa, publicó recientemente un excelente reporte gratuito titulado 5 preguntas del inversor en 2024. El reporte está súper completo y a la vez muy fácil de entender, por lo cual les recomiendo le den una leída. Les dejo aquí el link en la descripción para que puedan descargarlo. Un punto muy importante que toca el reporte es el hecho de que mientras que los datos macro de Estados Unidos están sorprendiendo al alza, en Europa están decepcionando. Esto es preocupante, pues si las cosas no mejoran en Europa, a diferencia de Estados Unidos, es posible que la zona euro sí entre en una recesión económica, lo que en últimas podría no solo afectar a Europa, sino también expandirse y contagiar al resto de economías. Recordemos que en un mundo tan globalizado como el nuestro, una recesión en Europa incluso puede llegar a afectar fuertemente a empresas norteamericanas. Pues, por dar un ejemplo, eso podría representar una fuerte caída en las ventas de Apple en mercados europeos, lo cual por supuesto pues no es bueno para Apple. El reporte además menciona el hecho de que aún existen graves situaciones geopolíticas pendientes de resolverse. Tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania que aún sigue vigente y la más reciente crisis en Medio Oriente. Y esto sin mencionar las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y por supuesto también la tensión política entre China y Taiwán. Bueno, no les quiero spoilear todo el reporte, nuevamente está muy completo y les recomiendo lo lean, sobre todo porque sé que les va a interesar la parte final, donde el reporte habla de los 3 sectores que considera pueden liderar el mercado en este 2024, siendo unos el sector tecnológico liderado por la revolución en la inteligencia artificial. ¿Cuál será mi plan de inversión en este 2024? Hay muchas razones para estar optimistas en este nuevo año. Bancos como Citigroup, Deutsche Bank y Goldman Sachs se encuentran particularmente optimistas, pronosticando que el S&P 500 cerrará el año alrededor de los 5.100. Aunque no sobra mencionar que otros bancos como JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo no se encuentran tan optimistas. Sin embargo, el consenso general entre bancos de Wall Street sigue siendo positivo. Yo personalmente, a pesar de que reconozco los retos globales que aún siguen vigentes, me encuentro bastante optimista. Si algo les puedo asegurar de los más de 10 años que llevo invirtiendo, es que jamás he visto un año que no tenga desafíos. Nunca he visto un año que se viera completamente perfecto y libre de preocupaciones. Esta gráfica de aquí muestra todos los terribles acontecimientos que han ocurrido desde 1950. Los cuales incluyen múltiples guerras como por ejemplo la guerra de Corea, la guerra del Golfo y la guerra de Irak, el Viernes Negro de 1987, la burbuja.com del 2000, la crisis financiera del 2008, la pandemia del COVID en el 2020, entre muchos otros. Y como pueden ver, el mercado accionario medido por el S&P 500 no ha dejado de crecer en el largo plazo. Sé que lo he repetido muchas veces, pero históricamente está demostrado que la mejor estrategia que un inversionista como tú y yo puede seguir es seguir invirtiendo mes a mes con disciplina sin importar lo que pase.
Aquí también es importante mencionar que incluso si este año llegara a ser un excelente año, recordemos que los mercados no crecen en línea recta. Es decir, siempre debemos estar preparados para caídas en el proceso. Esta de aquí es una de mis gráficas favoritas, que muestra cómo a pesar de que el mercado lleva décadas y décadas creciendo, este siempre suele experimentar caídas temporales durante el año calendario, caídas en promedio del 13%. El 2020 es probablemente uno de los mejores ejemplos de esto. Ese año el S&P 500 llegó a caer alrededor de un 35% entre febrero y abril, pero eso no le impidió recuperarse y terminar el año un 18% positivo. Es justamente por situaciones como estas y muchas otras que expertos como yo consideramos la inversión en acciones como bastante riesgosa en el corto plazo, pero muy segura en el largo plazo. Así que volviendo a mi plan de inversiones para este año, pues bueno, no es muy diferente al de años anteriores. Seguir invirtiendo con disciplina mes a mes, buscando acciones de excelentes compañías a excelentes precios, e igualmente diversificando con excelentes ETFs en el largo plazo. Desde mi punto de vista, incluso si este año llegara a ser un año negativo o un mal año como el 2021, cosa que no creo, tengo claro que como inversionista esto me beneficiaría en el largo plazo, pues me permitiría comprar acciones de las mismas empresas que tanto me gustan, pero a mejores precios, lo que en el largo plazo significaría mayores ganancias para mí. ¿Recuerdas que el reporte de XTB mencionaba que las inversiones en inteligencia artificial podrían llegar a ser de las mejores inversiones este año? Bueno, si quieres saber cómo invertir en inteligencia artificial y sacar provecho de esto, haz clic en este video titulado "Cómo invertir en inteligencia artificial". O si mejor quieres replicar e invertir en las mismas acciones que grandes y exitosos inversionistas, entonces haz clic en este video titulado "Revelo las inversiones de Warren Buffett, Ray Dalio y Bill Gates". Un video donde te muestro exactamente en qué invierten estos grandes y exitosos inversionistas. Te espero en ellos.